Tunka Mayanir Aka Haki Hanchit Yatjatañataki. Ahora vamos a ingresar a la parte del vocabulario. Sí, porque en aymara es pesca, arunaka es vocabulario. En el lado derecho dice arsunanaka, que significa frases. En la parte del vocabulario, ustedes ya estarán leyendo, dice auto con W, auto. Ese es un préstamo del auto con diptongo, auto, auto. En todas las lenguas pasan los préstamos, de eso no hay que extrañarse, ¿no? Entonces ustedes simplemente colocan en término castellano auto. Yaquita, ¿qué significa? Yaquita, maqui, ushuna, etc., ¿no? Ayampe, aykusasa. Ustedes van traduciendo. Más abajo aparecen Haka Hanchin Sutinakapa. Precisamente aquí están las partes del cuerpo, lo que yo les había indicado, mis partes del cuerpo. Ustedes también han debido hacer el seguimiento, pero aquí ya está en forma completa. Ustedes van a traducir, por ejemplo, Eje colocarán cabeza, Ñacuta o Ñicuta colocarán cabello, y así sucesivamente. Después de haber traducido, pasan a la página 70. Pakal Tunka Haku, Pakal Tunka Haku. Aquí aparece un gráfico con las flechas ya diseñadas. Ahí colocan la primera flecha, Ñacuta, escribe. Después, Ajano, la cara es Ajano. Toda la parte entera es cabeza, hemos dicho. Entonces, tiene ahí un ángulo donde deben escribir en el lado izquierdo, ¿no? Todo eso será pues Eka. Y van complementando con otras líneas, con otras flechas. Por ejemplo, aquí no vemos una flecha que esté señalando a los ojos. Ustedes van a colocar la flecha y escriben Naira, ¿no ve? Naira, etcétera, etcétera. Hasta la parte final del cuerpo. Ukamba kiwa acá yatakaba tunkir mayirimha yataktan taruna casa kunasu tinakas uthi iwas hanchisan niasistano naira hincho eke laka halukamaraka ukapa ispawa yastiatakataje humanakaja acá waraqawiruja este gráfico está diciendo acá waraqawiruja humanaka qelqtapjatawa sapa tarunaka kamsatajes aymarana castellano arunja yatxtanja aymarata chaqyatintasqtan kamsañajes halukamawa acá yataqawi con hamakisa ¿cómo está? Yataqash kaptati sumañata yanat asip jatawa yaqanakampi yaqamasisanakampi yanat asiñani aniu asqarap jatati aymara parlaña parlaña sawa laqaki maki parlaña sa han hiutasa aruntawina kansa arumintina casa chica una casa sanyasawa no askiuru que panay askihay porque panay alukamanak cuarta mañana carroza iskaña huaquisis papel sañaja, ¿no? A ver tu cabeza, ¿qué se dice en aymara? Alukam hiskintawina que otras ¿no? Mañana inas yatelaxi desde pensado también cuando hay sanipjata te van les va a responder o te van a responder, ¿no? Eso en aymara se llama eka, puede decir, ¿no? Entonces ya un poco identificamos de que sí habla aymara.
podemos también pues interactuar con la compañera o el compañero, ¿no? Aprendamos a compartir, porque el querer aprender solitariamente necesita más tiempo. Por eso es recomendable interactuar con los semihablantes, con los hablantes. Mejor si hay